Amigas y amigos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, seguimos en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara y pues vamos a terminar el día de hoy con el conversatorio Discriminación, Privilegios y Derechos Humanos. Y pues bueno, tenemos a 3 participantes que son el doctor Jesús Rodríguez Cepeda, asimismo tenemos a la doctora Teresa González Luna Corbera y al doctor Alejandro Saúl Maldonado. Y pues bueno, voy a ceder el uso de la voz al doctor Jesús Rodríguez Cepeda para quien haga las funciones de moderador y también integra esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos y todas. Aunque tenemos el tiempo limitado y vamos a cumplir escrupulosamente para no fatigar a la gente, quiero aprovechar un minuto para agradecerle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues la generosa acogida, la generosa hospitalidad que nos dan. Ya hemos trabajado con el tribunal en algún momento anterior y en este caso para presentar un proyecto de la Red de Investigación sobre la Discriminación que está en curso, bueno, que prácticamente está en cierre. Y esta es una buena oportunidad para anunciar la próxima aparición del resultado editorial de este proyecto y sobre todo para poner en la mesa, para hacer la discusión sobre los principales contenidos de esta deliberación. Hemos propuesto para esta sesión el título Discriminación, Privilegio y Derechos Humanos, porque son 3 contenidos que tratamos de reunir en esta discusión. Lo que quiero recordar es que la Red de Investigación sobre Discriminación, que cumple en estos momentos una década de existencia formal, coincidimos con algunas otras redes de investigación sobre racismo, discriminación, como Integra, por ejemplo, es una red que ha publicado una serie amplia de textos sobre los conceptos fundamentales del debate sobre el derecho humano a la no discriminación, y durante todo este tiempo habíamos centrado nuestra atención, por decirlo así, en la experiencia de las víctimas, en la experiencia de los grupos que sufren esta desigualdad de trato que es la discriminación. Y en los últimos tiempos, conforme avanzábamos el hilo de nuestras discusiones, empezamos a darnos cuenta que había una parte ignota, había un polo desconocido en los procesos de discriminación, exclusión, opresión y dominio, y que era precisamente el polo de los que obtenían ventajas de estas relaciones. Si, como hemos argumentado durante mucho tiempo, la discriminación es una relación política donde hay un polo que sufre la violación sistemática de derechos, la exclusión, la estigmatización, habría que preguntarnos qué pasa con el otro polo, con aquellos que se benefician de los procesos, de estos procesos de desigualdad. Y entonces decidimos enfocarnos en algo que parece más o menos evidente, pero no lo es, que es la existencia de los grupos privilegiados. Y empezamos a mapear, por decirlo así, el terreno de análisis y nos encontramos con que en realidad es un tema muy poco estudiado. Uno de los participantes en nuestro proyecto de investigación, Hugo Cerón Anaya, que se ha dedicado a trabajar los temas de élites y de estudio del privilegio, dice algo muy interesante, dice que hemos avanzado mucho en los estudios sobre desigualdad y pobreza y que, por ejemplo, se ha cartografiado bastante bien la experiencia de la pobreza, de la desventaja socioeconómica, etcétera, y sabemos literalmente hasta lo que comen los pobres, ¿no? Se ha podido identificar las prácticas de los grupos en desventaja, pero prácticamente no sabemos nada sobre los grupos privilegiados. Entonces, trabajos como el de Hugo Cerón o como los trabajos de Eugenia Iturriaga, que aquí nos acompaña y que participa en el proyecto,
Son trabajos pioneros porque han invertido la mirada y han empezado a investigar la naturaleza de los grupos que ejercen el privilegio. Y eso nos descubre un nuevo continente, hay que decirlo, para nosotros en los estudios sobre discriminación. Así que este trabajo se enfoca precisamente en la experiencia del privilegio. En este proyecto de investigación que está cerrándose, participan, en efecto, destacadas y destacados investigadores que investigan la cuestión de los privilegios. Por ejemplo, la propia Eugenia Iturriaga, que estudia el racismo, pero desde el punto de vista del discurso de los privilegiados, en particular de los grupos privilegiados en Mérida, ¿no? en la experiencia de la llamada Ciudad Blanca, estudia el racismo de estas élites yucatecas de una manera muy iluminadora. El propio Hugo Cerón Anaya, que trabaja la experiencia de la cultura del privilegio, sus prácticas, sus discursos racistas, las percepciones desde el privilegio respecto del orden social, las actividades propias de los privilegiados juegan golf, por ejemplo, y los estudios de Cerón sobre el golf son muy interesantes. Una investigadora de aquí de la Universidad de Guadalajara, Asmara González Rojas, hace un estudio muy interesante sobre los grupos migratorios y distingue entre los migrantes desaventajados y los migrantes privilegiados, ¿no? La experiencia, por ejemplo, de los expats o expatriados de origen norteamericano en la zona metropolitana de Guadalajara. Nuestra colega y fundadora de la Red de Investigación sobre Discriminación, Teresa González Luna, que estudia muy bien sobre el uso fraudulento, ella es experta, como sabemos, en cuestiones electorales, sobre el uso fraudulento que se ha hecho de la experiencia de las cuotas en el sistema de la representación política mexicana para convertir lo que era un recurso contra el privilegio patriarcal o racial, convertirlo en nuevas formas de privilegio, es decir, voltear el bastón por el lado contrario para convertirlo en un privilegio. Nuestro colega Alejandro Sahuí, director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Campeche, quien trabaja un concepto muy interesante que es el concepto de capital cultural que proviene del gran sociólogo Pierre Bourdieu, y justamente la asociación del capital cultural con la cuestión del privilegio, o para nombrar una más, a Alejandra Haas, quien preside Oxfam en México y que como parte del proyecto de Oxfam ahora estudian el privilegio en relación con la experiencia de la propiedad, de las grandes corporaciones, para mostrar cómo el propio derecho a la propiedad no solo genera privilegios, sino que como derecho es un privilegio, es una forma de privilegio. En ese sentido, nos acercamos a una categoría, la de privilegio, que requiere estudios, precisamente porque su conceptualización ha sido muy escasa, los acercamientos han sido básicamente intuitivos y los análisis empíricos, como señalaba yo al principio, han sido escasos, si bien de altísima calidad, hay que decirlo. Y entonces lo que queremos, al menos desde mi enfoque, es la superación del uso común de la noción de privilegio, de esta verbalización o conceptualización de la noción de privilegio, donde privilegio se enuncia como si fuera lo mismo que un honor, que una distinción, que un reconocimiento, y como si el privilegio no entrañara relaciones arbitrarias o relaciones de ventaja injustificada desde el punto de vista de una sociedad igualitaria y democrática. No digo, y esto lo he aprendido con mis colegas en la discusión sobre el privilegio, que el privilegio sea una ventaja inmerecida, porque la cuestión de merecimiento amerita atención propia, y eso es lo que hacemos en este proyecto de investigación. Pero lo que hemos podido avanzar es, por ejemplo, entender que las relaciones de privilegio conllevan un carácter estructural. El privilegio
no es una posición personal, el privilegio no es la afirmación de una particularidad extraordinaria, sino que es parte de los patrones o de las reglas de cómo se distribuyen las ventajas en una determinada sociedad. Es decir, el privilegio pertenece a eso que Rawls llamaba la estructura básica de la sociedad. Y en ese sentido, en cuanto a una dimensión estructural del orden social, el privilegio está correlacionado con la desventaja. En una sociedad donde hay agudos privilegios como la sociedad mexicana, no es raro que haya agudas desventajas de los grupos mayoritarios. No es una relación mecánica, hay que decirlo. No hay una relación inmediata que se pueda ver, sino porque se trata de una relación estructural. Lo que tenemos que analizar es cómo el orden social, conforme a su sintaxis, a su propia gramática y reglas de funcionamiento, genera por un lado el privilegio y por otro lado da lugar a la desventaja, a la desposesión, a la reducción de derechos para las mayorías. Y esto nos ha permitido, esta concepción estructural del privilegio, estudiar las formas del privilegio. Desde luego, por ejemplo, como hace Alejandra Haas, el privilegio de clase social, pero lo que sabemos ahora es que el privilegio de clase va envuelto culturalmente y en ese sentido aparece vinculado al privilegio racial, por ejemplo, o al privilegio sexo patriarcal, o al privilegio capacitista que sufren las personas con discapacidad, al privilegio religioso, al privilegio heterosexual o al privilegio edadista, ¿no? el relacionado con la edad. De tal manera que cuando hablamos de privilegio en una sociedad como la nuestra, hablamos de una red articulada de privilegios, donde un privilegio convoca a otro, ¿no? En los estudios, por ejemplo, que ha hecho Eugenia Iturriaga, el privilegio clasista está vinculado directamente con el privilegio racial, ¿no? Con el ejercicio desde la posición privilegiada del racismo. Y en ese sentido nos interesa analizar desde este horizonte estructural la relación, la muy compleja relación entre privilegio y derechos, cómo los privilegios no pueden ser, en tanto que ventajas arbitrarias, justificadas en una sociedad que apela a los derechos como el estándar de convivencia de las personas y de los grupos. Empiezo a cerrar. Y hemos encontrado en nuestra discusión otra cosa. A veces no basta con afirmar la dimensión estructural del privilegio, porque entonces parece que convertimos esto en un tema de sociología o en un tema de ciencia social o de filosofía política, donde nos pasa de noche la experiencia de la gente respecto de privilegio. Y cierro remarcando, en las definiciones de privilegio que da la Real Academia de la Lengua, el diccionario de la Real Academia, después de una larga lista de formas de privilegio, todas más o menos asépticas, habla de un privilegio odioso. El privilegio odioso, dice la Academia de la Lengua, es aquel que causa daño a un tercero. Y creo que este privilegio es importante para nosotros, porque en una sociedad de vocación crecientemente igualitaria, la impudicia del privilegio, la ostentación, el despotismo, la insensibilidad, la indiferencia moral de los grupos privilegiados es una afrenta democrática, ¿no? Es algo que se vive como una ofensa en una sociedad cuya sensibilidad moral se va desarrollando en términos igualitarios y vive, por lo tanto, como una agresión moral, simbólica, la experiencia del privilegio odioso. Y en ese sentido, creo que se podría decir que una buena manera de encabezar, de orientar la lucha política contra los privilegios estructurales es empezar por el análisis moral del privilegio que nos ofende, de esos cuyas formas más visibles y agresivas están en esa idea. Digamos, esta es una visión de conjunto del proyecto y ahora quisiera aprovechar el tiempo para darle la palabra a nuestros colegas Tere González Luna y Alejandro Zagüí, que
desde la perspectiva que han venido trabajando, también complementan esta mirada. Tere, por favor. Muchas gracias, sobre todo al tribunal, por darnos la oportunidad de dar algunos avances de este trabajo colectivo de investigación que desde distintas perspectivas analíticas, desde distintos ángulos, estamos tratando de explicar y de entender cómo se expresa y se manifiesta el privilegio o los privilegios en nuestra sociedad. Se titula nuestra intervención el día de hoy, Discriminación, Privilegios y Derechos Humanos. Yo diría que en particular, respecto a mi intervención, es derechos político-electorales, los directamente también vinculados y que comprometen de manera directa y particular al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tema que yo estoy trabajando para esta obra colectiva es el de la cultura del privilegio, los límites de la acción afirmativa en la representación política. Es decir, estamos hablando del campo y del terreno de la política y particularmente de lo que ocurre y de lo que vivimos en el proceso electoral federal reciente. Bueno, este término de las acciones afirmativas sabemos que es un término complejo, diverso y además muy conflictivo. Es de los que desata posiciones respecto a su contenido y su significado, quienes están a favor y quienes están en contra. Ha sido un concepto que se ha trabajado en distintos países, atraviesa la vida política y la vida institucional de varias naciones con acciones y políticas públicas muy concretas. El punto de partida de las acciones afirmativas es el reconocimiento de una discriminación sistémica y de barreras estructurales que han generado desventajas inmerecidas para ciertos grupos de población por motivos de su identidad étnica, su color de piel, el género, la identidad de género, la clase social, la condición de discapacidad, entre otros marcadores sociales, o bien lo podríamos llamar categorías sospechosas de discriminación. No hay una definición única de acción afirmativa, pero para el caso de México, directamente referida al terreno electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entiende que las acciones afirmativas son medidas compensatorias para situaciones de desventaja que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y con ello garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. Me parece que es una concepción bastante completa sobre lo que es la acción afirmativa y sobre todo cabe retomarlo cuando vamos a hablar o tratamos de explicar situaciones digamos, que están insertas en los procesos electorales donde se juegan acciones afirmativas a través de las cuotas o de los cupos electorales. En el ámbito reciente de la política, las acciones afirmativas sin duda han marcado la pauta para abrir espacios de participación en los espacios de decisión y en la representación política formal. Eso no hay duda. El caso de las cuotas y de los cupos en el caso de las mujeres, y particularmente en México, pues logramos pasar de las cuotas en distintos porcentajes a la paridad, ¿no? Y a la paridad en la integración del Poder Legislativo y ya de poderes ejecutivos como las gubernaturas o las alcaldías, ¿no? Y tenemos pues esta parte de las cuotas
que se han instalado en nuestro sistema electoral, pues ya desde hace algunos años. Las regulaciones sobre paridad de género y las acciones afirmativas en la postulación de candidaturas en México han evolucionado significativamente en los últimos años, buscando garantizar en primer lugar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el acceso así directo a los cargos de elección popular, así como lograr también la representación efectiva de personas pertenecientes a otros grupos históricamente excluidos del ejercicio del poder. La reforma electoral del 2014 elevó a rango constitucional la paridad, ¿no? Y obliga a los partidos políticos a registrar bajo este criterio, bajo este principio, las candidaturas. Más tarde, en la reforma del 19, la reforma pasó a hablar de la reforma en paridad en todo lo que se refiere a cargos públicos y poderes públicos del Estado. Y ya posteriormente, en el 2017, estas cuotas se abrieron a otros grupos de población. Ahora, ¿qué interesa destacar en lo particular? Lo que ocurrió en el reciente proceso electoral nacional 2013-2024. En este proceso se juegan y se jugaron las acciones afirmativas en el registro de las candidaturas por parte de partidos y coaliciones. Fíjense los datos, que son, creo que, importantes, y van a ser pocos, pero creo que son como contundentes. Fueron más de 20,000 cargos de elección popular en juego en el país, y por la vía de acción afirmativa para grupos de población históricamente discriminados, me estoy refiriendo a población indígena, comunidades indígenas, población afrodescendiente, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y mexicanos residentes en el extranjero. 5 grupos. Por la vía de las cuotas y de la acción afirmativa se les asignaron por ley que deberían registrarse 63 candidaturas como mínimo que cumplieran con estos requisitos. En ese sentido, los partidos y las coaliciones tuvieron que postular al menos 39 candidaturas de personas indígenas, 5 de afroamericanos, 9 de personas con discapacidad, 4 de la diversidad sexual y 6 de migrantes residentes en el extranjero. Ese es el panorama, digamos, de la acción afirmativa en este proceso electoral. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues ocurrió lo que yo llamo ficciones de la acción afirmativa, en el sentido de simulaciones y suplantación de identidades que se ponen en juego para poder conservar el privilegio o ganar nuevos privilegios, pues dándole la vuelta a la ley, dándole la vuelta al sentido de la acción afirmativa, desvirtuándola completamente. Tenemos varios casos registrados, documentados. Aquí está Arturo Espinosa, del Laboratorio Electoral, que tiene precisos los datos y ha dado un seguimiento completamente puntual y profesional en este sentido. Están documentados casos en todo el país en donde se suplantaron candidaturas en términos, por ejemplo, de personas con discapacidad. Un ejemplo, aquí en Jalisco, una candidata, primero resulta electa como diputada y pues falseó, hizo la simulación de tener una discapacidad de carácter motor, ¿no? de motricidad de dureza. Una farsa completa, es decir, un show armó en su campaña, en las presentaciones, en el registro, y resulta que esta mujer no tiene ningún tipo de discapacidad, y luego le sacaron evidentemente fotografías, videos, donde se comprueba que no tiene ningún tipo de dificultad para moverse en ningún sentido. Se le retiró el gane en la candidatura en este caso.
Para dar un ejemplo en términos de personas con discapacidad, de comunidades indígenas hubo muchas denuncias en medios sociales y también impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque presentaron, digamos, la documentación para acreditar su calidad de pertenecientes a una comunidad indígena, pues falseando también los documentos de acreditación. Es decir, por orden del mismo tribunal, se establecieron toda una serie de lineamientos que tenían que cubrir para poder registrar a las personas de comunidades indígenas. Entre ellos, el que más peso tiene es la autoadscripción, es decir, yo voy y de mi propia voz, mi puño y letra, me declaro con cierta pertenencia e identidad, en este caso a comunidad indígena. Pero se pedía además, digamos, como el aval, el reconocimiento por parte de autoridades de las comunidades indígenas. Y ahí es donde se torció, digamos, el sentido de la acción afirmativa, porque con tal de lograr ser el candidato o la candidata, olvidándose, haciendo detrás el sentido de la acción afirmativa, pues iban y negociaban con el comisariado ejidal o con cualquier otra autoridad legislativa. Hubo casos en el campo, pues, o para la participación de personas de la diversidad sexual, en donde se dio, si no recuerdo mal, fue en Michoacán, en donde ya de última hora le pidieron a un candidato varón que fuera y se registrara como mujer para poder ser el candidato. Y como este caso se dieron varios en todo el país. Es decir, está presente la simulación, la farsa, la ficción y la suplantación. En este intercambio, juego malicioso de identidades por conveniencia y finalmente yo diría que con propósitos de mantener los privilegios que se tienen al ser parte, digamos, de quienes toman las decisiones en el país y que forman parte de la representación política nacional. En esto los partidos han sido omisos, han sido de alguna manera, se han hecho de la vista gorda en muchos de los casos, dejando pasar y registrando candidaturas que no cumplen con los requisitos, ¿no? Y que no están dando la oportunidad a estos grupos a tener una representación efectiva en la vida pública. Entonces, bueno, aquí es digamos, es un terreno de acción que nos compete a todos como ciudadanía, en donde se pervierte el sentido de la acción afirmativa y se pervierte en esta búsqueda o de validar ya privilegios adquiridos o de adquirir unos nuevos, pues por la vía de trampas a la ley, de burlarla tranquilamente y de simular y suplantar identidades en directo perjuicio de grupos de población que exigen y tienen el derecho a ser representados y a tener lugares de decisión en la vida pública. Entonces, bueno, esa es parte de la discusión que hemos tenido como grupo, como equipo de investigadores, y este es un ejemplo directo, ¿no? Habrá que revisar con calma ya las sentencias del mismo tribunal en los casos en que sí fueron impugnadas varias candidaturas a lo largo y ancho del país y para todos los cargos de elección popular, alcaldías, diputaciones locales, diputaciones y senadurías a nivel federal. Entonces, creo que aquí hay un asunto pendiente de atención y de poner los límites y los frenos para que la acción afirmativa por la vía de cuotas cumpla con su cometido y cumpla con su función
en todo orden democrático, particularmente en nuestro país. Gracias. Muchas gracias a la doctora Teresa González Luna. Le damos la palabra al doctor Alejandro Sahui. Muy buenas tardes. También quiero agradecer en primer lugar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el espacio que nos dejan para exponer los avances de este proyecto de investigación. Soy verdaderamente un privilegiado de estar acompañado de grandes amigos y colegas, Jesús y Tere González Luna. Bueno, en primer lugar, a mí este proyecto, desde que se planteó hace un año exactamente aquí en Guadalajara, en uno de los seminarios que hacemos para estas fechas, me pareció una excelente idea abordar el tema del privilegio por las razones que Jesús exponía. Muchos de nosotros nos hemos dedicado a trabajar el tema de la desigualdad, de la pobreza, pero casi siempre enfocábamos la parte de las desventajas y menos la parte del privilegio. A mí me llamaba mucho la atención, me pareció una buena idea porque me llamaba mucho la atención que de las personas privilegiadas que uno conoce, casi ninguna persona reconoce serlo, ¿sí? Y esto ocurre incluso en personas que son muy sensatas y parecen buenas personas. Entonces había algo aquí misterioso en esta lógica del privilegio que a mí me llamaba mucho la atención. Siempre que a alguna persona que está en una posición socialmente aventajada, uno le llama la atención sobre estas condiciones de ventaja en la que viven, las personas suelen inmediatamente reaccionar en forma defensiva, expresando con alguna anécdota o algún ejemplo cómo es que él llegó a obtener de manera meritoria la posición que ocupa. Y siempre que uno señala que las condiciones de desigualdad son difíciles de sortear, siempre hay algún ejemplo de una persona pobre, humilde, que consiguió alcanzar las cotas más elevadas de la sociedad y por eso no hay un problema de injusticia estructural. Esto se suele decir recurrentemente. A mí esto me llamaba mucho la atención. Jesús mencionaba que normalmente cuando se dan este tipo de explicaciones, uno suele recurrir inmediatamente a la expresión que estamos ante un problema estructural. La mayoría de las veces que se emplea la expresión estructural, lo que hay detrás es una cierta pereza intelectual de tratar de explicar cuáles son exactamente estas situaciones o las dimensiones o los aspectos de esta estructuralidad que habrían que desmontar. Entonces, que señalemos que un problema es estructural no descarga de nuestros hombros la responsabilidad de tratar de averiguar cuáles son los espacios, cuáles son las rendijas desde las que la agencia, la acción humana, puede intervenir para transformar estas prácticas. Bueno, este es un asunto que han trabajado desde la teoría crítica, por ejemplo, autoras feministas sobre todo, autoras como Nancy Fraser, Iris Marion Young, porque tiene un libro muy bonito que a mí me gusta, que se llama Responsabilidad por la Justicia, donde el argumento central del libro es este. Es decir, hay que hallar cuáles son las cadenas de imputación y atribución de responsabilidades, quiénes son los sujetos que resultan no solo desfavorecidos, quiénes son los sujetos que resultan afectados. Y una vez que logramos ver estas cadenas de imputación de responsabilidad, tirando hacia atrás es posible como rastrear cuáles son los lugares donde tenemos que incidir, cuáles son los lugares que tenemos que afectar. Entonces, la idea de pensar que son problemas estructurales no debería ser que los filósofos políticos, los filósofos morales, no hagamos una indagación en materia de teoría social, que sería el auxilio indispensable para poder avanzar en este trabajo. Trabajos importantísimos que además se están poniendo ahora, no querría decir una moda académica porque suena frívolo, pero que están ganando prestancia,
trabajos como los de Miranda Fricker sobre las injusticias epistémicas revelan las cegueras, la invisibilidad de estos patrones de desventaja en los que estamos inmersos y que lo que en realidad denotan son relaciones de poder. O sea, las estructuras de las que habla Fricker que no vemos son relaciones de poder. Entonces, no son relaciones inocuas, ni se distribuyen aleatoriamente las ventajas y las desventajas. Que esto es lo que a mí me llamaba la atención cuando uno nota, cuando uno habla, cuando uno les pregunta a las personas privilegiadas sobre la condición de privilegio y no la ven, uno no es capaz de entender cómo estas personas, nosotros muchas veces también en estas condiciones, cómo somos capaces entonces de explicar un orden social extremadamente desigual y extremadamente estratificado como es la sociedad mexicana. Es decir, no habría manera de explicar cómo se reproduce la desigualdad si no somos capaces de entender que las desventajas no son aleatorias, que no se distribuyen de manera contingente, sino que siguen patrones regulares. ¿Sí? Y esto a mí era un tema que me llamaba mucho la atención. Entonces es un fenómeno de poder. Claro, entonces, si son personas sensatas, si son buenas personas, quienes son a veces ciegas, somos ciegas muchas veces a las formas de privilegio que habitamos, ¿qué hay detrás? John Rawls, un autor que ha trabajado mucho Jesús y que ha referido ahora indirectamente, dice, claro, es que el asunto aquí es que la justicia que nos debe importar, la justicia pública, no es la justicia de las acciones individuales, es la justicia de la estructura básica. Lo mencionaste ahora hace un momento, Jesús, es la estructura de las instituciones y estas son las sobre las que tenemos que trabajar. No es atribuir o calificar los juicios de las acciones de las personas como malas acciones cuando las propias estructuras generan condiciones para que no tengan posibilidades de actuar de otra forma. Entonces, cuando las personas siguen estas estructuras de privilegio, como se señala, incluso las buenas personas obran bien si siguen esos patrones, ¿sí? Formas racistas y de las que a mí me han interesado, que son las que yo traigo para este proyecto, el capital cultural. El capital cultural como una forma particular en la que se reproduce el privilegio y que autores como en un libro reciente del año pasado de Vélez y Grajales sobre la reproducción de la desigualdad en México, señalan que junto con el capital económico y la región, el capital cultural, y entendiendo por capital cultural sobre todo el capital escolar, son las formas principales con las que se reproduce el privilegio. Y esto no solamente ocurre en México, sino se corresponde perfectamente con los trabajos de Thomas Piketty, que es cómo se reproduce el privilegio en todo el mundo. El capital cultural es un mecanismo de reproducción de la desigualdad que opera de manera invisible porque le atribuimos mérito. Es decir, a diferencia del capital económico y a diferencia del capital, incluso el capital social, entendido por capital social tener palancas o enchufes, como dicen en España, y el capital económico, el capital cultural y el capital escolar es objeto de admiración, incluso por muchos de nosotros. Y no nos percatamos de que la distribución de este capital no es fortuita, sino que sigue patrones de clase, sigue patrones racializados, sigue patrones aristocráticos. Desde este punto de vista, es un mecanismo de reproducción de la desigualdad que legitima y sanciona formas de privilegio, ¿sí? que son dignas de averiguar cómo ocurren para desmontarlas. Para desmontarlas sobre todo porque tiene que ver con mecanismos con los que las familias, ¿sí? piensan la relación de la educación con sus hijos y intervenir el núcleo familiar desde el punto de vista de todas las corrientes del liberalismo político, pues son sumamente difíciles. ¿De qué hablaríamos cuando estuviéramos pensando en estudiar para tratar de desmontar las formas de reproducción de la desigualdad que ocurren a través del capital escolar y el capital cultural? ¿Sí? Pues obviamente de igualar el piso de oportunidades escolar, pero esta sería una función del Estado
no una función que debería descansar en los hombros de las familias, sino en los estados. No se trata de retirar a las familias las oportunidades que otorgan a sus hijos, de multiplicar las opciones, sino de generar un piso parejo de ventajas para todas las personas. La idea de privilegio desde este punto de vista no solamente sería una ventaja inmerecida o arbitraria, sino sería una ventaja inmerecida y arbitraria que sigue un patrón, o sea, que es permanente, es decir, no es contingente. Un privilegio no sería una ventaja oportunista, sino sería este tipo de privilegios que son sociales, los que hacen reproducir la desigualdad, serían patrones de ventaja que hacen que las sociedades se reproduzcan de manera desigual. Y cierro con esto. Decía al principio, buenas personas hacen mal si siguen las reglas que reproducen las desventajas. No es un asunto de buena voluntad, no es un asunto de moralidad individual. Hay un estudio, un trabajo que también Jesús conoce muy bien, de John Roemer, sobre la igualdad de oportunidades. No podemos descubrir la ausencia de oportunidades evaluando las acciones, las conductas y las decisiones individuales. Solamente podemos descubrirlas si agregamos estadísticamente los patrones, o sea, si vemos la regularidad de las ventajas y desventajas, porque eso haría inexplicable la forma en que se distribuye la ventaja social, ¿no? Y si creemos que la justicia, y creo que todos estaríamos de acuerdo, la justicia no depende de la cuna, ¿sí?, de que la cuna se convierta en destino de las personas, ¿sí? Entonces tendríamos que pensar que los privilegios tenemos que trabajarlos y tenemos que desmontar estas formas estructurales, severas, rígidas, que impiden el ascenso y la alternancia social. Bueno, esto es lo que yo quería presentarles. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros participantes y además sobre todo por la pulcritud que tuvieron en el tiempo. Estamos terminando justo a tiempo. Solo quisiera, para cerrar, insistir en algo que es uno de los resultados de conocimiento, de producción de conocimiento de esta investigación. Tradicionalmente, por el peso de ciertas disciplinas, de ciertas tradiciones de estudio en nuestro país, se ha asociado la idea del privilegio solo, digamos, con la disposición del capital económico. Lo que estos estudios que ahora pusimos en confluencia nos muestran es esta idea de red de privilegios, donde el privilegio económico convoca al privilegio racial, convoca al privilegio patriarcal, convoca al privilegio capacitista, y lo que tenemos es un entramado endiablado de desigualdades para lo cual requerimos una acción pública muy robusta. Es decir, no se puede desmontar esto de manera voluntarista, y un discurso de los derechos humanos, que es el horizonte en el cual situamos las tareas de no discriminación en nuestro país, debe tener muy clara esta dimensión estructural. Hay muchos más elementos de esta investigación, y esta es una buena oportunidad de avisarles que pronto tendremos disponible la obra para también difundirla con la mayor amplitud posible. Queremos reiterar el agradecimiento al Tribunal Electoral y pedirle al doctor José Ramón Narváez que nos acompañe para despedir a nuestros participantes. Muchas gracias.